Buenas tardes a todos. Gracias a Microsoft y a Controles Empresariales por abrir este espacio. Mi nombre es Pierre Cali, soy director de TI de la empresa Permoa COA. Quería compartir algo que ha venido sucediendo al interior de la organización y puntualmente del área de tecnología, y por lo cual esta sesión despierta mi interés. Hace un año más o menos estuvimos haciendo un diagnóstico que nos permitiera evidenciar cuáles capacidades necesitábamos potencializar en nuestro equipo de trabajo, y de ese ejercicio se identificó la necesidad de crear nuestra área de ciencia y analítica de datos. Lo que hemos visto es que queremos convertir a la empresa en una empresa data driving que pueda tomar sus decisiones basadas en la exploración y en la explotación de los datos. Creemos que hay un potencial importante en los datos y en lo que nos pueden entregar. Nosotros estamos en un nuevo direccionamiento estratégico, pensando fuertemente en planes de expansión a nivel continente, desde Chile hasta Canadá, y queremos revisar no solamente en nuestros propios datos, sino también en los que existen como fuentes públicas para analizarlos y poder determinar cuáles deberían ser los siguientes países en la región donde deberíamos abrir operación, y entre otras cosas alrededor de la transaccionalidad y de nuestros clientes. Creemos que esta área nos va a catapultar como verdaderamente estratégica dentro de la organización, y por eso la expectativa en esta sesión de poder conocer lo que podemos lograr con Azure en este sentido. Gracias. Excelente, Pierre. Muchísimas gracias por tu aporte. Muy, muy interesante. La verdad es que me gusta mucho cuando escucho clientes que quieren empezar a trabajar todo el tema de analítica. Cuando hablamos de expansión, obviamente, la data se vuelve en algo supremamente importante, no solo la data que tenemos nosotros como compañía, sino la data que podemos adquirir del mercado e incluso de competidores. Entonces, pues el día de hoy vamos a estar trabajando un poco en conceptos de cómo es la analítica, sobre todo en Synapse, que es esa nueva aplicación, esa nueva plataforma que se trabaja desde Azure. Y también vamos a tener un pequeño espacio donde cómo creemos nosotros que debemos abordar los proyectos de analítica. Entonces creo que va a ser bien interesante para ti, para que puedas también conocer cómo arrancar, y si ya arrancaste, dónde quizás hay algunas áreas de mejora dentro del proceso, porque está clarísimo que todas las áreas, todos los procesos que hacemos en las distintas compañías siempre son susceptibles de mejoras o acondicionar, ¿no? Sí, de acuerdo, Douglas. Y también, bueno, qué bueno que se diera este espacio, fue muy oportuno porque precisamente se vinculó a nuestro equipo, nuestro científico de datos, que tuve la oportunidad también de compartirle esta invitación. Entonces, espero que también saque el mayor provecho de esta sesión. Perfecto. Entonces, quieren, vamos a ir arrancando. Permítame un segundo para poder presentarles pantalla. Indican, porfa, cuando la puedan empezar a ver. Pero se tardó un poquito. Listo, por favor indíquenme cuando ya la puedan ver y si la están viendo en pantalla completa sin ningún problema. Sí, señor. Está perfecto, está perfecto. Perfecto. Entonces, bueno, bienvenidos a este espacio nuevamente. Repito, mi nombre es Douglas González, soy el líder de desarrollo de negocios para toda la línea Cloud. Nos acompaña el día de hoy como speakers también Jorge Parra, como líder de servicios de COEM,
específicamente especialista en toda la parte que es analítica, todo lo que son Power Platform, de Microsoft, toda la parte de Power Automate, que es muy interesante para todo el tema de automatización de procesos. Así que Jorge es, digamos que, la ficha clave en nuestro equipo para eso. Y tenemos también a Fernando Jaramillo, que es nuestro consultor de servicios a nivel de Analytics. Él pertenece al equipo de Jorge, es una persona con muchísimo conocimiento, con experiencia en Azure, en Synapse. Les estaremos mostrando un poquito también de lo que podemos llegar a hacer. Entonces, antes de entrar en materia, perdón, una pequeña cuña, les estaremos pasando una pequeña encuesta, por favor, para que puedan estar pendientes del chat. Es súper importante para nosotros que también nos den feedback y saber dónde nosotros podemos mejorar en estas iniciativas. Entonces, porfa, les pido a todos los que estén presentes que si nos pueden hacer el favor de llenarlas en el transcurso o al final, se lo agradeceremos un montón. Pasemos a la agenda. Entonces, tenemos una agenda bastante nutrida el día de hoy. Hablaremos un poquito acerca de lo que es la introducción a Azure Synapse, como les comentaba. Hablaremos lo que era o lo que es de manera normal un Data Warehouse de forma tradicional, a cómo Azure Synapse hace esa fusión de todo el Data Warehouse y lo lleva todo a una sola plataforma. Hablaremos un poquito también a través de Machine Learning, Synapse, Power BI, pues cómo todo esto se unifica y cómo Microsoft Azure te permite poder hacer uso de las tres plataformas sin tener que verlo como plataformas distintas, sino como un único ecosistema. Para ya después entrar en lo que es la metodología de cómo desarrollar un proyecto. La metodología CAF es una metodología creada precisamente por Microsoft Corp en Estados Unidos y que la ha bajado para todas sus regiones. Y es como ellos ven el proceso de éxito para adoptar un proyecto en la nube. Y no solo aplica para la parte de analítica, sino que también aplica si queremos hacer una migración, si queremos llevar un modelo de IA, si queremos trabajar bajo un modelo de PaaS, si queremos llevar aplicaciones de terceros. Es una metodología que, según fabricante, es casi infalible para que podamos desarrollar los proyectos y que lleguen a buen término. Estaremos también hablando un poquito ya de cómo entrar en un proyecto, cuál es el nacimiento de esos proyectos. Jorge les estará hablando un poco de la visión y la estrategia de los negocios, cómo se definen las líneas bases, cuál es ese diseño y las aplicaciones de estos modelos, cuáles son esas recomendaciones y lecciones aprendidas, porque también es importante. Nosotros, pues, en toda nuestra experiencia que tenemos con el equipo de analítica, probablemente muchos las conocían, otros no tanto. Tenemos un equipo bastante robusto a nivel de analítica y obviamente tenemos lecciones aprendidas que hemos visto no solo a raíz de nuestra implementación, sino que también hemos visto que algunos clientes han cometido algún tipo de reproceso por no haber conocido estas lecciones, entonces les daremos alguna para finalizar con un pequeño demo para que ustedes conozcan o se familiaricen un poquito con la herramienta de Synapse en línea general. Entonces, antes de arrancar, pues una de las cosas que quería hacer es poder enfocarnos en dónde estamos en todo ese ecosistema de Microsoft, de más de 250 plataformas, dónde vamos a estar trabajando o dónde vamos a estar conversando el día de hoy. Si bien, como ustedes ven en el recuadro rojo, vamos a estar hablando precisamente de todo lo que es dato, inteligencia y análisis, incluyendo pues toda la parte de Machine Learning e incluso si queremos hablar un poquito de Internet de las Cosas, si alguno de ustedes tiene alguna duda, pues encantados de poder resolverla. En otro espacio ya hablaremos un poquito más de analítica de workloads avanzados, donde hablaremos un poquito más de analítica en tiempo real, donde sí juntaremos Synapse con IoT y otras plataformas, pero si tienen la duda ahorita o si tienen algún proyecto que estén desarrollando o que quisieran afrontar, por favor, bienvenido. Y lo que también queremos hablar sobre esto, a pesar de que vamos a estar en este pequeño cuadro rojo, no quiere decir que este cuadro está exento de no comunicarse con todas las demás herramientas. Para nosotros, digamos, una vez que estamos ya montados sobre Azure, es muy sencillo poder hacer conexiones de estas plataformas PaaS de datos con máquinas virtuales, servidores que tengamos montados como IaaS, aplicativos que tengamos montados a través de web service, de web app o de mobile app, que son plataformas PaaS para poder montar aplicativos. Cómo podemos hacer conexiones incluso con nubes de terceros, con los APIs, a través de los API Management, o incluso cómo hacer arquitecturas híbridas a través de data center de ustedes o de terceros, con Azure, en donde toda la data se encuentra abajo, la podamos subir para Azure
podamos hacer todo ese masajeo de data con toda esta cantidad de plataformas increíbles que tenemos y volver a bajar la información a tierra para que pueda ya tener la salida. Eso lo podemos hacer bien sea a través de VPNs como canales públicos o podemos incluso tener canales privados como puede ser un Express Route. ¿Ok? Porfa, si levantan la mano o algo, les pido que porfa, Valentina o equipo me comenten. Como estoy en presentación, pues no puedo ver si alguien tiene alguna pregunta o duda. Entonces, para que podamos atenderla sin ningún problema. Perfecto. Muchísimas gracias. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hablar? Y es algo que tenemos que enfocarnos 100% cada vez que empecemos a trabajar en un proyecto de estos estilos. Es que todas las empresas al día de hoy somos empresas de datos, somos empresas de tecnología. Digamos que la meta final está convertirnos en empresas de generación de tecnología, de generación de datos. Cuando escuchamos a grandes personajes, como en su momento fue un Steve Jobs, como es un Jeff Bezos en este momento de AWS, como es Satya, presidente de Microsoft, o Bill Gates, el expresidente de Microsoft, todos concuerdan en una cosa. Todos concuerdan en que todas las empresas terminan migrando hacia un proceso de datos y un proceso de tecnología. Y esto es súper importante por la cantidad de información que tenemos nosotros a nivel de histórico. No importa si eres una empresa que tiene 50 años en el mercado o una empresa que tiene 5. La cantidad de data que tenemos, los históricos, los legacy, son importantes. Muchas veces los tenemos por ahí botados, incluso tenemos conversaciones con clientes y nos dicen, no, es que no sabemos qué hacer con estos legacy, pero debemos mantenerlos por algún tipo de regulación. Tenemos que mantenerlo por 10, 15 años y solo queremos tenerlo en una data fría, donde casi que no molesten, pero si nos llegan a hacer una auditoría, pues ahí están. Pero la realidad es que esa data también puede tener valor para hacerle minería de datos, para poder utilizarla, funcionar, tomar decisiones. Y tenemos que entrar en 3 puntos principales para poder avanzar cuando uno se pone, digamos que la idea o se propone esa idea de llevar a cabo un modelo de datos y poder convertirse en una empresa que genere datos e información importante para la compañía y las áreas. Entonces, lo primero es que la data hace que los negocios, ustedes como clientes, puedan tomar mejores decisiones, puedan tomar decisiones más asertivas, decisiones rápidas. Muchas veces hemos estado conversando con distintos clientes y nos han dicho como, oye, queremos entrar en un proyecto de analítica porque lo aprendimos de la forma difícil. ¿Cuál es la forma difícil? Sacamos una estrategia, quisimos arrancar con una iniciativa, quisimos sacar incluso algo al mercado, etcétera, y no sabíamos, pues, o nos chocamos con algunos temas que ya lo sabíamos porque al momento de ya hacer esta minería de datos a través de utilizar Machine Learning, a través de utilizar Data Warehouse, nos dimos cuenta que en nuestros datos estaba esa información y que nos damos cuenta que si sacábamos esa estrategia, el mercado no lo iba a recibir de la manera que era. Entonces, lo importante de tener esos datos es que a medida que tenemos más información, a medida que tenemos más datos, podemos ser más asertivos en nuestras decisiones, en nuestra estrategia, y creo que es un momento crítico para todas las compañías porque después de esta pandemia, esta nueva normalidad de la que estamos hablando, en la que estamos entrando, realmente va a ser, yo considero particularmente que va a ser bastante distinto. Los modelos de consumo de las personas, las preferencias, todo va a ser distinto y esas son cosas que no vamos a reconocer porque muchas veces nosotros cuando tenemos 5, 10, 15 años trabajando de la misma forma, es muy difícil afrontar o aceptar ese cambio. Muchas veces necesitamos un tercero o necesitamos otras herramientas que nos permitan llevar a entender ese cambio y yo creo que estos modelos de datos y trabajar la data ahora sí se volvió algo no importante para las compañías, sino estrictamente necesario. Lo segundo es que los datos aquí pues extendemos la invitación para distintos tipos de compañías. Dentro de esta audiencia seguramente tendremos compañías grandes, como nos decía Pierre, que quieren hacer una expansión, como tenemos probablemente compañías más pequeñas e incluso posibles startups. Los datos no ven no ven si eres grande, pequeño o mediano. Los datos aplican para cada una de las empresas y mientras más temprano puedas adoptar el modelo de datos, mejor, porque es mucho más fácil nacer en este modelo y entender este modelo que adoptarlo, obviamente, cuando ya has venido adoptando otro tipo de estrategias para el manejo de data. Y por último, pero no menos importante, es la seguridad. Si han podido leer, han tenido la oportunidad de ver algún tipo de artículos, se han dado cuenta que todo lo que es seguridad de la información ha crecido muchísimo en cuanto a demanda
Y esto se debe mucho a la cantidad de ciberataques que se vienen haciendo desde el momento que nosotros estamos trabajando virtual. Nada más en Colombia ha subido casi un 60% los ataques para distintas empresas a nivel de ciberataque, de phishing de correos, etcétera. Y por eso es súper importante poder darle, digamos que la importancia que se merece la seguridad. Muchas empresas, digamos que al día de hoy están trabajando en esto y una de las cosas que queremos hacer, lo hemos hecho en otras sesiones que estuvimos la semana pasada, o incluso durante todo el mes de septiembre, donde estuvimos hablando de seguridad como Azure, a través de Azure Sentinel, que puede tener desde un WAF, como puede terminar siendo un SIEM, hasta pasar en cómo llevar a Azure plataformas de terceros, como puede ser un FortiGate, y tenemos alianzas con Fortinet, como F5. Entonces es súper interesante y súper variado la manera que podemos trabajar para que, pues, obviamente lo tengan presente y podamos también tener ese tipo de conversaciones. Ya entrando un poquito más en este tema, dame un segundo, voy a negar acá. Básicamente, ¿qué es Azure Synapse? Para decirlo de una manera muy sencilla para las personas que ya conocían sobre Azure, Azure Synapse es lo que era el antiguo SQL Data Warehouse que se estaba utilizando para el manejo de datos dentro de la nube de Azure en un principio. Sin embargo, tratemos de entrar un poquito más a fondo y ya hablaremos también de los componentes, pero donde seguro vamos a estar de acuerdo es que Azure Synapse es el servicio de análisis ilimitado que Microsoft creó desde el año pasado, que nos permite obtener mayor información. Es mucho más, a nivel de velocidad, es mucho más rápido que la competencia, es mucho más rápido que incluso su SQL Data Warehouse que anteriormente utilizaban. Y por supuesto tiene una gran flexibilidad en modelos. Súper importante entender que es un modelo a demanda, es una plataforma PaaS que nos permite prender y apagar el sistema cuando sea necesario. No necesariamente tiene que ser una plataforma que esté 24/7 encendida. Podemos hacer obviamente arquitectura sobre Synapse y podemos validar cuál es la mejor relación costo que podemos tener y entregarles a ustedes como nuestros clientes. Entonces, esto nos permite esa flexibilidad que todas las empresas queremos llegar a tener en el momento que queremos montar un modelo en la nube. ¿Ok? Azure Synapse, como les comenté antes, también entrega una experiencia unificada entre lo que es Power BI, que es, como ustedes bien conocen, es la visualización de los datos, ese visualizador que nos permite ver los datos de una manera muchísimo más óptima, que nos permite también llevar desde Excel, bases de datos, hasta llegar obviamente a modelos más complejos como Azure Synapse o incluso Internet de las Cosas. Nos permite tener toda la parte de inteligencia artificial de Microsoft con Machine Learning y Machine Learning Studio, y pues obviamente nos permite tener toda la bodega de datos o el data warehouse para poder hacer como ese masajeo de datos y poder manipular la data de acuerdo a nuestros modelos de negocio. Entonces, Fernando. Bueno, buenas tardes para todos. Mi nombre es Fernando Jaramillo. Yo los voy a estar guiando más sobre la parte técnica de Azure Synapse Analytics. Y lo que vemos en este slide es los componentes de Azure Synapse. Azure Synapse tiene básicamente 4 componentes, en el cual se encuentra el Synapse SQL, que es un análisis completo, todo desde el lenguaje Transact o TSQL, que nos permite generar cualquier tipo de consultas o scripts que podamos necesitar para que podamos usar nuestros datos y explotarlos. El mismo Synapse, como nos provee la capacidad de trabajar con SQL Server, esta herramienta la vamos a ver más adelante como un pool de SQL, que es nuestra base de datos, que es una base de datos especializada para todo lo que es bodegas de datos, consumo de alto volumen de datos y análisis. O sea, todo lo que anteriormente Azure montó
Azure montó dentro de sus recursos para bodegas de datos, que era el Azure Data Warehouse. Ahora Synapse vino absorbiendo este recurso y lo empoderó y lo hizo mucho más robusto. ¿Para qué? Para poder sacar de, de, de este Synapse eh, toda la analítica que ahora es muy necesaria para nuestro entorno de toma de decisiones. Además, ¿qué contiene esto? Entonces, dentro de nuestro marco de trabajo existe un Spark. Spark nosotros lo vimos o lo conocemos como un recurso dentro de Azure, que de pronto han escuchado ustedes como el Databricks, ¿cierto? Y este recurso es totalmente independiente de Synapse, el Databricks. Synapse lo que hizo fue adoptar toda la parte de Spark, todo ese motor de consulta y el poder de cómputo que podemos configurar ahí para adaptarlo ya dentro de su marco estratégico de trabajo para la analítica. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que dentro de Synapse nosotros ya podemos trabajar fuera, que tenemos el poder de cómputo, o sea, digamos que lo que es procesamiento y memoria, ¿cierto? Y además podemos montar nodos tipo clúster. Tenemos la capacidad de resolver cualquier tipo de código de analítica, ya conocido como Python, Scala, R, dentro del mismo Synapse. No necesitamos salirnos de los componentes o salirnos de nuestro marco de trabajo de Synapse hacia otros productos, otros recursos de Azure. Manteniendo esa idea de que todo está integrado, entonces Synapse tiene su tercer componente, que son los pipelines, ¿cierto? Y estos pipelines nosotros los vemos reflejados fuera de Azure como los data factories. Entonces, esos data factories ya han sido absorbidos dentro de este marco de trabajo de Synapse. Entonces, para que el poder que tiene solamente usar un entorno de trabajo y que ya nos provee todo lo que es la ingesta de datos, análisis, procesamiento, visualización y transformación de los datos. Y por último, pues está el Synapse Studio, que es la herramienta que facilita Synapse para trabajar estos tres elementos anteriores. El Synapse Studio está diseñado como una plataforma de desarrollo para la analítica en Synapse. Y lo que nos va a generar es lo que nosotros vamos a percibir es una experiencia de usuario mucho más agradable, porque no necesitamos salirnos de nuestro marco de trabajo para poder generar este tipo de proyectos. Gracias, Fernando. Para visualizar un poquito mejor lo que él estaba comentando, fíjense un poquito lo que Synapse puede traer a la mesa para nuestros modelos de analítica. Como bien decía él, tenemos una gran cantidad de lenguajes como Python, .NET, Java, R, Scala, que podemos empezar a utilizar. Ven la parte de seguridad como algo súper importante, ¿sí? Aquí en lo que son las plataformas a nivel de seguridad, y nos permite también tener la parte de monitoreo, que es muy importante, todo lo que es el monitoreo de datos, cómo funcionan, cómo lo estamos trabajando. Por último, nos permite también integrarnos a otras plataformas de servicios que nos permitan darle o potencializar esta herramienta de Azure Synapse y nos permite montar toda esa información dentro de un data lake que se encuentra integrado. Y esto nos permite irnos a esas dos vertientes, tanto la parte de inteligencia artificial para que esos datos que se encuentran, poder masajearlos a través de la herramienta de Machine Learning Studio, que es una herramienta de Microsoft que incluso ya tiene algoritmos predefinidos para poder utilizar modelos de analítica que queramos trabajar. Y por otro lado, tiene la parte de visualización a través de Power BI.
un poquito más acerca de esa experiencia unificada que bien Fernando nos estaba contando, este es como el mapa real de lo que Microsoft quiere transmitir a través de Synapse. Fíjense que todo dentro del cuadro central está integración con componentes, administración de la plataforma, monitoreo de todos los datos y seguridad. Fíjense que seguridad es una palabra que vamos a estar conversando mucho en esta sesión, donde en la parte derecha pueden ver la parte de Azure Machine Learning, como les comentaba, y el Power BI como visor, y por el otro lado están las fuentes de datos donde podemos traer información. Puede ser data que esté en los servidores de ustedes o servidores de terceros, si tienen algún tipo de colocation. Cuando hablamos de Cloud Data, no solo hablamos de la data que podemos tener en Azure, podemos hacer integraciones con otros fabricantes como puede ser AWS, como puede ser GCP, puede ser un Oracle Cloud, también podemos hacer ese tipo de integraciones para traerlos para acá. Podemos hacer integraciones con SaaS, con aplicaciones de terceros, llámese desde un sistema local de gestión documental, pasando por incluso algún modelo de SAP y todo lo que es streaming, todo lo que es data en tiempo real, también esto lo puede, digamos, unificar, agarrar esa información y llevarlo a este modelo Azure Synapse que estamos conversando. Cuando hablamos de la escala, el cloud scale, básicamente de lo que es analítica, hablamos de que para unificarlo, pues hablamos de que viene de distintas fuentes, de distintas formas, no todo viene, ojalá todo fuera perfecto y pudiésemos llevarlo directamente a una base de datos, a un data warehouse, a Synapse y que todo viniera de la misma forma, ya todo modelado, que no tuviésemos que trabajar en esos modelos o no tuviésemos que actualizar cómo llega la información y organizarla, pero la realidad es que no es así. Lo bueno es que este data warehouse moderno nos permite hacer toda esa manipulación para que todo quede de la manera correcta y el momento que Synapse empiece a, pues, todo el ecosistema de Azure, mejor dicho, empieza a trabajar, pues trabaja bajo un mismo modelo. La idea, pues, es dejar ese mito de solo trabajar la analítica como una analítica descriptiva, como una visión de datos, sino empezar a utilizar esa analítica avanzada. Ya lo he conversado en varias oportunidades, cómo podemos trabajar a través de, si somos una empresa de manufactura, por decir un ejemplo, trabajar Internet de las cosas, cómo podemos hacer modelos predictivos que nos permita sacar la estrategia para los próximos 3 años a nivel de venta, que nos va a permitir, incluso nos permite optimizar procesos. Empresas aquí en Colombia, hemos trabajado proyectos en donde se han hecho optimizaciones de procesos a través de inventarios, a través de repuestos de partes de automotoras. Digamos que hay como muchas iniciativas que se pueden hacer a través de la analítica predictiva. Y lo más importante también es la analítica en tiempo real. No queremos tener la analítica de aquí a una semana, no queremos tener la analítica de aquí a 2 días, queremos tener la analítica cuando nosotros consideremos que realmente la necesitamos. Hay empresas que necesitan tener analítica en tiempo real, que necesitan que se esté actualizando minuto a minuto. Hay empresas que son un poquito más conservadoras o que incluso su modelo de negocio por el mercado que ellos manejan no necesita una analítica en tiempo real, pero queremos hacer actualizaciones 2 o 3 veces al día. Lo importante es tener la analítica en el momento adecuado para tomar las decisiones indicadas. Y un poquito hablando ya también de lo que contaba Fer, y Fer, complementame cuando quieras. Estamos hablando ya de lo que era la analítica como el Data Warehouse moderno, cómo funcionaba anteriormente. Fernando nos comentó a través del Data Factory para la ingestión de datos, la transformación a través de Databricks, todos los modelos dentro de lo que era el Azure SQL Data Warehouse anterior y la visualización del Power BI. Esto se han convertido ya en Azure Synapse. Si ven, pues es el mismo cuadro, pero Azure Synapse centraliza absolutamente todo y nos permite tener todo ese poder de cómputo en una sola plataforma. Sí, además que lo que mostramos dentro de un data warehouse moderno era que se ampliaba un poco más nuestro proceso de analítica, ¿no? Porque toda la construcción que hacíamos desde Azure era independiente y tal vez ajustándonos un poco tanto a los recursos que podíamos manejar desde el almacenamiento, que nos
facilitaban toda la parte de ingesta de datos, como por ejemplo, nosotros configurábamos un blob, un storage account tipo blob storage, y en algún momento se nos podía quedar pequeño, ¿sí? Ya con Synapse, Synapse va de una vez al foco de que esto es para manejo de grandes datos, de datos masivos. Entonces, ya nos ofrece es un tipo de estructura de almacenamiento, eh, Azure Data Lake. Y todos estos componentes son configurados desde el mismo Synapse. No necesitamos salirnos nuevamente de nuestro marco de trabajo. Y mirando toda la cadena dentro de la analítica, como si lo tenía estructurada Azure, entonces estaba el Data Factory como la parte que hacíamos ingesta de datos para sacar lo que teníamos, ya sea directamente de nuestra fuente de datos o lo que manejábamos en un storage account. Y esta data podría ser o no podría ser transformada y analizada por Databricks, porque Databricks, digamos que es el procesamiento, es un recurso que utiliza Azure para, primero, pues para el poder de cómputo del análisis de grandes cantidades de datos, ¿cierto? Y segundo, para poder hacer unas transformaciones a nivel de analítica avanzada, ¿cierto? El conocimiento de códigos de lenguaje de lenguajes de cómputo para analítica como Python. Entonces nos ofrece los notebooks. Y estos tenían que ser lo que ya transformábamos, nuestra data transformada y lo que necesitábamos desde nuestra fuente de datos, ya era almacenada en una bodega de datos o un SQL Azure Data Warehouse. Y de ahí sí ya podíamos hacer, eh, si queríamos hacer algo de modelos tipo Analysis Services, como modelos tabulares y presentados mediante Power BI. Ahora, con Synapse, digamos que todo esto ya está de alguna forma integrado, ¿cierto? Y nos están ofreciendo de todo este mundo de recursos de analítica en Azure, nos está ofreciendo lo mejor. Entonces, ya se depuraron todos los componentes y dice, vea, para que usted pueda trabajar en un ambiente de Synapse y pueda hacer su analítica, nosotros le estamos ofreciendo, y solo eso, el Azure Data Lake Storage, ¿cierto? Porque con eso garantizamos que usted pueda almacenar grandes cantidades de datos que quieren ser procesadas para luego poder llevar una estructura de lógica en una bodega de datos y que ésta sea consumida y visualizada por Power BI. Además de todo eso, toda su data está fuera que está disponible, ¿cierto? Y transformada, usted la puede usar no solamente para que haga su analítica descriptiva, sino que puede hacer analítica predictiva. Y la misma estructura de la bodega de datos, o digámoslo como una base de datos para bodegas de datos, eh, ya ofrece que el desarrollo de todos los recursos y los componentes y entidades que hacen parte de esta base de datos proporcione el rendimiento adecuado para nuestro análisis. Gracias, Fer. Entonces, imagínense lo importante y este paso adelante que tenemos con Azure Synapse al tener toda su unificación de los distintos componentes en una sola plataforma, que no solo nos va a permitir tener muchísimo más poder
a nivel de cómputo y a nivel de análisis de data, a nivel de monitoreo, a nivel de seguridad, etcétera, sino que también nos va a entregar facilidades a nivel de administración y ejecución. Imagínense los científicos de datos que pueden estar en su compañía, los consultores, los desarrolladores que necesiten utilizar este tipo de iniciativas, cómo Microsoft empieza a facilitarles la vida y a cortarles el camino para poder desarrollar nuevos modelos de analítica. Entonces, aquí como pueden ver, hay un ecosistema inmenso de qué podemos hacer a través de Azure, desde pasando por integraciones a la parte izquierda, donde pueden ver temas on-premise, donde podemos hablar cuando hablamos de third parties, hablamos de aplicaciones de terceros, hablamos de data en tiempo real. Cuando hablamos de tiempo en data real, pues obviamente incluso podemos traer ingesta de redes sociales para poder identificar, cámaras de seguridad, imágenes, podemos utilizar la inteligencia artificial para poder analizar videos, para poder analizar caras de personas si estamos en un lugar donde exista pues ese tránsito de personas de manera presencial. Podemos empezar a trabajar también temas de IoT con conexiones, toda la parte de ingesta de datos, toda la parte obviamente de storage, no solo a nivel de SQL, sino también es súper importante dejar claro que Microsoft obviamente a través de los años ha venido creciendo y cada vez ha venido adoptando nuevas tecnologías y trayendo nuevas tecnologías, y podemos trabajar con bases de datos relacionales y no relacionales a través de Azure Cosmos DB, que digamos que de alguna manera es como un Mongo para los que conocen también sobre ese modelo de bases de datos. Todo lo que es el proceso a nivel de stream y todo lo que es tiempo en data real con Stream Analytics, y ya entrando en todo lo que es inteligencia artificial, que son los servicios cognitivos, chatbots a través de entendimiento del lenguaje natural, reconocimiento, como les contaba, facial, identidades, etcétera, y por supuesto lo que venimos hablando a nivel de lo que es Azure Machine Learning para todo el masajeo de datos para un modelo predictivo. Esto no se queda solo aquí, sino que adicional a eso, no solo podemos llevarlo a un Power BI, sino que podemos hacer conexiones con Power Apps o con Flow, que ahora se llama, mejor dicho, Power Automate, pero Flow sigue, digamos, cuando lo buscan en Office 365 o en Microsoft 365, en algunos lo van a ver como Flow. Y esto lo que nos permite es poder utilizar esta data y a través de esta data poder llevarlo a un front que puede ser una aplicación que podemos crear a través de Power Apps, un bot service que podemos trabajar no solo a nivel de Azure, sino a nivel de toda la parte de Dynamics, o incluso podemos automatizar procesos dentro de la compañía a través de la data que podamos trabajar, y que esta data, por poner un ejemplo, podemos generar alertas que permitan activar un trigger que permita a su vez hacer una automatización de un proceso interno de la compañía. Entonces, imagínense lo infinito que tenemos de posibilidades, infinidad de iniciativas que podemos llegar a trabajar en conjunto, que pueden llevar ustedes a sus compañías, la cantidad de valor que podemos entregar a las áreas de negocio, y que realmente nos vean a nosotros como ese partner de tecnología, no como un área administrativa, no como un área de soporte, sino realmente como el partner estratégico, y se dé la posición que obviamente todas las empresas que quieren evolucionar deben tener con sus áreas de IT. Hablando un poquito de lo que es las plataformas analíticas, pues las plataformas analíticas es la centralización de todos los modelos de data. Necesitamos tener muy claro cuál modelo, no solo qué modelo de data vamos a hacer, bajo qué modelo vamos a trabajar, sino qué plataforma vamos a utilizar. En este caso, por supuesto, todo el modelo se trabaja sobre Synapse y es la plataforma que nosotros recomendamos. Ya van a ver por qué a nivel de velocidad la recomendamos y cómo podemos hacer esa unificación que les venimos comentando. Y aquí es donde decimos, reunimos lo mejor de todos los mundos. Hablamos de Power BI, las personas que conocen Power BI tienen Power BI Pro o Power BI Premium, conocen el potencial de Power BI y la capacidad que existe para poder desarrollar tableros y la facilidad que te da poder la lectura de datos, cómo hacemos la analítica dentro de Synapse y cómo empezamos a trabajar Machine Learning para democratizar todos esos datos y utilizar todo ese poder de cómputo de inteligencia artificial que al día de hoy el mundo nos está brindando. Ahora,
ya conociendo, digamos que la teoría y todo lo que es técnico, pasemos un poquito más a cómo sería la ejecución de proyectos y cómo nosotros asesoramos a nuestros clientes y cómo Microsoft entrega valor a sus clientes a través de un modelo, un framework de adopción. Y ese modelo de adopción se llama CAF, en donde ellos definen un paso a paso, que incluso tenemos listados donde podemos acompañarlos a ustedes, para que podamos entender si estamos cumpliendo con cada una de estas actividades que nos permitan realmente hacer exitoso un proceso. Entonces, como ven aquí, es un proceso que parecería que todos al momento de hacer un proyecto de migración de datos, de analítica o de migración servidores o cualquier proyecto que queramos llevar a la nube, creemos que lo estamos haciendo, pero cuando entramos realmente a identificar cómo lo estamos trabajando y si lo estamos trabajando bajo un equipo interno o a equipos de terceros, nos damos cuenta que siempre hay algo que no terminamos de encajar. Entonces, lo primero que nos dice Microsoft es definir estrategias. ¿Por qué vamos a hacer este proceso y cuáles son esos resultados esperados? Es súper importante identificar siempre por qué lo estamos haciendo y qué esperamos. Esperamos optimizar costos, esperamos automatizar procesos, esperamos mejorar ventas, esperamos que la fidelidad de los usuarios se mantenga. Queremos llevar esta analítica porque tenemos, y digamos de una manera informal, tenemos un desastre interno a nivel de datos y queremos hacer una unificación. ¿Por qué lo vamos a hacer? Luego de eso, poder identificar cuál es el plan. Si nosotros ya sabemos cuáles son los resultados esperados, cuál es el ABC de lo que nosotros queremos hacer para poder llegar a esos resultados en la compañía. Y los resultados, hay que ser muy claros en esto. Los resultados no pueden ser resultados a largo plazo. Ese plan y esas estrategias tienen que ser resultados a corto plazo. Aquí trabajamos un poquito bajo modelos de modelos ágiles, donde podemos hablar bien sea a través de modelos de DevOps, donde tenemos que empezar a definir cómo llevamos toda esta parte a nivel de lo que es el desarrollo de los procesos de analítica y cómo lo llevamos a la operación de manera muy rápida para ir entregando valor de manera progresiva. Adicional a esa, empezamos a conversar a través de lo que es alistar. Y cuando hablamos de alistar, no es alistar la tecnología existe, la tecnología funciona. Yo les prometo que si hacemos un modelo de Synapse, seguramente nos va a ir súper bien, pero ¿qué sucede con los agentes externos? ¿Qué sucede con las personas, con los procesos, con las compañías, con el mindset que tiene cada una de las personas que va a empezar a trabajar? Eso es súper importante. Yo he trabajado en empresas de desarrollo de software durante muchos años, de fábricas de desarrollo a la medida, y créanme que una de las cosas más importantes es esta, y muchas veces la pasamos por alta. Desarrollamos un super software, utilizamos una super plataforma, compramos Azure, montamos Synapse, empezamos a montar modelos predictivos de Machine Learning para darnos cuenta después de que toda esa gran inversión de tiempo y dinero, a quien les estamos entregando estas herramientas no la están usando de la manera adecuada. ¿Y por qué no las utilizan de la manera adecuada? Bien sea porque nunca se lo explicamos de la manera que era, porque necesitaban una curva de aprendizaje o un proceso de adopción de la herramienta y nunca le dimos ese tiempo porque de un día para otro ellos trabajaban de la forma A y llegamos al día siguiente a desconectar la forma A y conectar la forma B. Y ellos empiezan a estar perdidos, empiezan a buscar formas de cómo volver a retomar la manera en que lo hacían antes, porque nosotros somos, los seres humanos, somos personas, animales que somos predictivos al momento de hacer cosas, nos gusta la costumbre, nos gusta cómo hacemos nuestras cosas y es difícil muchas veces cambiar. Entonces esta parte de alistar es súper, súper importante para ya después entrar en la parte de migración, innovar obviamente, cómo mejoramos los procesos, tanto a nivel de tecnología como a nivel comercial. Y por último, cómo hacemos nuevamente la parte de gobierno, donde también está la parte de seguridad y toda la parte de administración de las plataformas. Para conversar un poquito también a nivel para que vean lo importante que es poder adoptar modelos de datos. Si conocen, Boston Consulting Group es una de las consultoras más importantes a nivel mundial, donde nos explica que prepandemia, por supuesto, no han salido modelos post-pandemia realmente que valgan la pena entrar a identificar, pero las empresas que no estaban utilizando toda la parte de Data Analytics tenían un crecimiento estándar, tenían un crecimiento orgánico donde estaban creciendo al 10, 14, 15%, que es la media, sobre todo también para empresas en Estados Unidos y en Latinoamérica, siendo países emergentes, en algunas ocasiones se ve un crecimiento un poquito más elevado, contra las empresas que realmente se utilizan
todos estos modelos de Analytics, donde crecen hasta un 40%. Y eso se debe a todo lo que hemos venido conversando, a toda la capacidad de cómputo, de toma de decisiones, de mejores ideas, de estrategia en el mercado que tienen un porcentaje de que funcionen mucho más alto cuando tenemos esa data y cuando no la tenemos. Otra de las consultoras importantes, que es Forrester, que nos entrega muchos informes, nos dice que cuando utilizamos la analítica podemos ver un ROI hasta el 271% sobre la inversión que hacemos para este tipo de iniciativas. Además que nos permite, o que ellos han podido ver a través de los clientes, que tenemos hasta más de un 60% de satisfacción de clientes, obtenemos información y tomamos decisiones un 27% más rápido, o hasta un 27% más rápido, y podemos optimizar y mejorar costos internos de la compañía hasta en un 26%. Imagínense que nosotros hagamos un proyecto en conjunto y que el resultado sea para la compañía un 26% menor en costos en alguna de las áreas de negocio. No lo digamos en la compañía de línea general, pero que nos permita optimizar un 26%. Creo que sería espectacular, sin importar el tipo de compañía que seamos, tener un resultado de ese estilo. Y por último, la relación de precios en el mercado y de rapidez que podemos tener. Y aquí nos vamos directamente a la competencia. Como pueden ver, estamos con Azure Synapse, estamos con Redshift de AWS, con Snowflake y con BigQuery. ¿Y por qué esta relación de precios tan baja? La realidad es que al convertirse todo en una sola plataforma, ya no tenemos varios costos aislados. Si nosotros quisiéramos montar un data warehouse en AWS o en GCP, pues tendríamos que trabajar bajo los modelos de data tradicionales, por decirlo tradicionales, porque siguen siendo modelos modernos, donde tendríamos que tener un Databricks y se paga por ese Databricks, teníamos que tener un SQL data Service, o tuviésemos que tener alguna base de datos adicional, tuviésemos que tener esto, Aquí no. Aquí tú pagas por el poder de consumo de Synapse y eso te permite ahorrar costos porque estás utilizando una sola plataforma y no estás empezando a utilizar un poquito de cada una. Entonces esto es súper, súper, súper importante que también lo tengamos en cuenta. Y la realidad es que por ser una plataforma muy nueva, puede ser hasta 14 veces más rápido que algunos de sus competidores. Digamos que estos son datos extraídos también, obviamente, de fabricante, traídos de Forrester, pues no lo decimos nosotros como controles empresariales, sino que está demostrado por estas grandes casas de fábricas de software, e incluso los que pudieron estar en el evento de Microsoft de a mitad de año, el evento mundial, que lo hicieron esta vez, lo hicieron en vivo, pues por decirlo así, a través de un streaming, pues pudieron ver que hicieron algunas iniciativas de Azure Synapse y la verdad es que los resultados son bien, bien interesantes. Ahora le doy paso a nuestro compañero Jorge para que nos cuente un poquito también cómo avanzamos en un proyecto de analítica y cómo se da el nacimiento de un proyecto de analítica. Gracias, Douglas. Buenas tardes a todos. Nuevamente me presento. Mi nombre es Jorge Parra. Soy líder de servicios de Business Application en controles empresariales. Y quería hacer un resumen de pronto de lo que vamos a conversar ahorita de este nacimiento, ¿no? de cómo debemos llevar a cabo un proyecto de analítica. Y me parece muy interesante todo lo que nos ha contado ahorita Douglas en conjunto con Fernando, de cómo esa evolución que ha venido con los temas de proyectos de data, ¿no? Desde que veníamos de un mundo on-premise, hasta que llegamos a un mundo en la nube, donde trabajábamos proyectos por separado, Databricks, Azure Data Factory, todos componentes, si bien se conectaban de cierta forma, pero los trabajabas de manera aislada. Hoy vemos una integración completa de todo este tipo de soluciones, las cuales nos va a facilitar dentro de los proyectos el uso de todo este tipo de soluciones en este ecosistema de Azure, donde vamos a encontrar múltiples opciones o alternativas para poder hacer un tratamiento adecuado de los datos. Y básicamente, cómo vamos a hacer y cómo nos habilitamos. ¿Le puedes dar ahí, Next, Douglas, por favor? Gracias. Y ahorita vamos a hablar un poco de cómo nos vamos a habilitar, ¿no? Cómo va a ser ese mundo donde todas estas soluciones que saca Microsoft, que si ustedes vieron constantemente están saliendo nuevas soluciones, nuevas formas de hacer las cosas, de cómo aplicar a todo esto que estamos trabajando inteligencia artificial, y eso nos va a obligar
a que nuestro equipo dentro de las organizaciones, dentro de nuestras empresas, cada vez estemos más habilitados, que tengamos un tech intensity muy fuerte dentro de las organizaciones, que nuestros analistas de datos ya dejen de ver la visión de solo la base de datos, de los datos que tengo que generar, del reporte que tengo que generar, sino que nuestros analistas de datos se empiecen a convertir en analistas de estrategia, donde ya tenga una visión 360 de los datos, donde me va a permitir tener una vista un poco más holística del negocio. Ya no es solo conocer el dato transaccional o la base de datos, sino conocer cómo se comportan las ventas, qué pasa con las devoluciones, pedidos, call center, cómo integro el proceso de ventas, marketing, operaciones, y cómo yo como analista empiezo a entender todas estas necesidades del negocio, cómo empiezo a cruzar toda esta información con datos demográficos de los clientes, con información de mi cadena de suministro, y yo cómo empiezo a cruzar todo el mundo del offline con el mundo online para ofrecer una solución mucho más robusta y siempre enfocada en un pilar o en dos pilares muy importantes. Primero, en la analítica descriptiva, donde estábamos viendo cómo decíamos, oiga, con los datos que tenemos, ¿qué ha pasado, no? ¿Qué está sucediendo en nuestra empresa con estos datos? Y que ese ingeniero de datos ya no sea solo la persona que ejecuta queries, sino que ya interpreta los datos, que da un valor a los datos, y Douglas lo mencionaba al inicio, donde veíamos que el nuevo oro, ¿no? El nuevo oro son los datos y cómo le damos esa interpretación a los datos. Entonces empezamos a tener habilidades analíticas para describir qué es lo que está pasando con los datos. Pero ahora con la evolución, con todo este tema de Machine Learning, toda esa capacidad que nos está ofreciendo la nube a través de Azure, de poder hacer procesos de cómputo muy, muy grandes y poder empezar a proyectarnos, a darle a las organizaciones el proceso de cómo poder explicar qué pasó con los datos y cómo empezar a predecir qué va a pasar. Entonces aquí es donde empieza a jugar un rol importante todos nuestros ingenieros que estén en la capacidad de poder ver todo este tipo de soluciones, cómo nos van a apoyar, ¿no? Cómo nos van a apoyar en el crecimiento de la organización, cómo estos consultores, estos ingenieros de datos ya no deben de tener el conocimiento de la particularidad, sino un conocimiento mucho más global de la organización. Y adicional, cómo empezar a mirar todo este conjunto de soluciones que nos ofrecía Microsoft a través de su nube de Azure, cómo yo puedo empezar a sacar el mejor provecho de cada una de estas soluciones y en qué momento las debo yo de utilizar. Entonces, todo este mundo nos va preparando y nos va diciendo, oye, tenemos que estar cada vez más habilitados, tenemos que buscar alternativas donde nuestro equipo nos permita ir avanzando cada vez más. Entonces, dale siguiente, por favor, Douglas. Entonces, ahorita nos vamos a qué va a pasar, cómo vamos a abarcar estos tipos de proyectos, cómo lo hacemos, cómo debemos de enfrentarnos a este tipo de proyectos. Y Douglas ahora nos mencionaba unos slides atrás de CAF, de cómo CAF nos va a permitir definir un modelo donde yo debo guiarme y definir cuál es la estrategia, ¿no? ¿Qué es lo que yo quiero hacer? Entonces, lo primero para un proyecto es, ¿ok? ¿Yo qué quiero hacer? ¿Cuál es el objetivo de este proyecto como tal? Entonces, yo defino e identifico esta estrategia. ¿Cuál es el proyecto que yo voy a trabajar? Empiezo a marcar una línea base de mi proyecto, ¿ok? Yo empiezo a revisar cuál es mi proyecto, qué es lo que quiero hacer, cuál es el KPI o a qué le voy a apuntar. Normalmente estos tipos de proyectos deben de tener un fin y muy alineado a la estrategia de la organización, donde Douglas también lo mencionaba ahorita, y es, hombre, yo quiero incrementar las ventas, yo quiero identificar modelos para reducir el desperdicio en mi línea de producción. Entonces, yo tengo que empezar a ver cuál es ese objetivo final con el cual yo quiero cumplir un proyecto. Entonces, inicialmente vamos a partir de una línea base, donde yo tengo que trazar mi línea y mirar con qué información yo voy a contar para poder hacer un modelo de datos y cómo yo voy a llevar este modelo de datos a un proceso con Synapse. Entonces, lo primero, recojo mis datos, evalúo si los datos que tengo son suficientes para poder yo empezar a mirar hacia adelante, allá armar una estrategia como tal. Entonces, si mis datos están de acuerdo, ok, entonces empezamos a mirar hacia adelante qué es lo que nos está pidiendo el negocio, ¿no? El negocio que nos pide. Ahora, ¿cómo eso que me pide el negocio, yo lo cruzo y valido si tengo la data suficiente para poder empezar a
filtrar la información, a poder filtrar y cruzar los datos y decir, oye, a la organización, y poderle dar una respuesta a la organización y decir, ok, perfecto, con la información que yo tengo yo puedo llegar a suplir esta necesidad de este proyecto que tienen actualmente. Entonces, primero nuevamente entender qué queremos hacer, luego tenemos que analizar los datos, entender cómo están los datos, cuál es el comportamiento, cuáles son los patrones que tienen estos datos, y luego, con base en ese comportamiento, entender y clarificar cuál va a ser el objetivo final cual que queremos apuntar. Y esto lo vamos a resumir básicamente en 3 pasos. El primer paso, definición de la línea base del proyecto. Dale el siguiente, Douglas. Luego vamos a hacer un proceso y es diseño y aplicación de un modelo, ¿ok? Entonces, queremos incrementar las ventas de nuestro portal online, ¿ok? Listo. Entonces, básicamente, con los datos que tengo, mi línea base, con toda mi historia de información, yo debo de proceder ahorita es, ok, hagamos un stop, ya tenemos los datos, identifiquemos las variables, ¿listo? Vamos a empezar a identificar variables. Vamos a poner este proceso, este diseño que yo voy a modelar, que voy a plantear, lo voy a poner sobre 2 situaciones. ¿Cuál es la situación hipotética y la situación real? Y empiezo a comparar cómo son esos 2 procesos, esas 2 simulaciones que voy a hacer. Ahora, ¿cómo voy a lograr estas simulaciones? Obviamente apoyado de toda la capacidad que nos mostraba ahorita Douglas, y es toda la capacidad de AI Machine Learning estudio, donde yo voy a poder cruzar todos estos datos con esos data lake, donde tengo todos esos grandes volúmenes de datos, los empiezo a comparar, los empiezo a cruzar, y eso me va a generar unos resultados a los cuales yo empiezo a adecuar mi modelo, empiezo a afinar mi modelo y ver cada vez cómo esos gaps se reducen y cada vez tengo variables o datos mucho más concretos. O sea, que mi modelo cada vez va creciendo más. Mi modelo se va adaptando mucho más a las necesidades del negocio y va supliendo esos KPIs a los cuales nos planteamos en el inicio en una línea base de proyecto. Entonces, una vez yo tenga el diseño de mi modelo, aplique la simulación, aplique digamos que las diferentes situaciones en tiempo real, pues yo voy a tener variables que me van a decir, digamos, variables como franja horaria, no sé, posición dentro posición de compra de los clientes, fechas, periodos de compra, cualquier tipo de información de la cual yo quiera modelar y empezar a predecir. Entonces lo voy a montar sobre mi modelo, diseño, aplico el modelo, reduzco los gaps, cada vez mi modelo es más preciso y finalmente vamos a llegar a un proceso donde, dale al siguiente, Douglas, vamos a llegar a un proceso donde vamos a dar una serie de recomendaciones y resultados. Entonces, básicamente, retomando, tenemos 3 pasos. 1, línea base. 2, el diseño y aplicar simulaciones al modelo para que finalmente tengamos unos resultados y unas recomendaciones donde este modelo nos permita dar información. Y Douglas lo mencionaba muy bien y es, oiga, esos modelos, esos proyectos tienen un pilar muy importante y es generar un input a la organización para apuntar a un KPI que sea estratégico. Entonces, en estos puntos es muy importante que las recomendaciones y los resultados que dé nuestro modelo finalmente permitan o incrementarle el tráfico en mi sitio web, mejorar el rendimiento de mis campañas, optimizar los costos de operación dentro de las organizaciones. ¿Okay? Entonces, vamos a tener, digamos que diferentes resultados, los cuales sí o sí deben de apuntar a que generen un valor dentro de la organización y que esta información nos permita cada vez más tomar mejores decisiones, que nuestros directores, que nuestras áreas de operación cada vez no tomen las decisiones sin datos, sino que siempre ahora es los hechos y los datos sumen dentro del triángulo para tomar una decisión. Que no solo sea situacional o que sea de sentimiento, sino que siempre se tomen las decisiones basadas en los datos y en las recomendaciones. Entonces, por último, y ya para cerrar, digamos que dentro de estos 3 fases tenemos algo que son las lecciones aprendidas. Siempre en cada proyecto vamos a entender y vamos a buscar cómo hacemos las cosas siempre de la mejor manera, evitar digamos que la experiencia que ya nos ha pasado, y aquí pongo una serie de ítems de ejemplos de los que a nosotros ya hemos tenido algunos inconvenientes y donde nos ha permitido
que cada vez que avanzamos en diferentes tipos de proyectos lo hagamos de mejor manera. Entonces queríamos compartir con ustedes por ejemplo, la primera, dedicar tiempo suficiente a la planeación y el descubrimiento de la necesidad. Nuevamente, y como lo decía CAF y como lo resumíamos en estos 3 principales pasos, y es, la planeación es supremamente importante, y lo otro es, ¿cuál es la necesidad? ¿Cuál es el objetivo que nos estamos planteando realmente dentro de la organización para llevar a cabo un proyecto de este tipo de datos? Lo otro es, dentro de los planes que se contemplen, siempre contemplar la subida de los datos. Si estamos subiendo información desde un on-premise a la nube, tenemos que buscar cuáles son las mejores estrategias. Por ahí nos mencionaba Douglas algunas alternativas donde yo puedo tener VPN side-to-side para poder establecer comunicación de cielo y la tierra. Entonces, contemplar ese throughput que va a haber de datos es muy importante a la hora de planificar un proyecto de este tipo. Ahora lo otro es identificar los servicios más allá de la creación de objetos. Está bien que yo defina cuál es mi modelo de datos, mi data warehouse, cómo van a conjugar todo este grupo de objetos. Tengo que identificar también qué servicios yo requiero comunicar, integrar con toda mi estructura para que sea un proyecto totalmente eficiente. Lo otro es tomar las arquitecturas de Microsoft como referencia. Es muy importante. Douglas, ¿nos puedes colocar la otra presentación, por favor? Gracias. Entonces, es muy importante tomar las arquitecturas de Microsoft. Miren, Microsoft en sus docs tienen diferentes tipos de arquitecturas que nos permiten tomarla como referencia. ¿Sí, señor? ¿Cuál quieres que te coloque? Discúlpame. No, ahí está bien, ahí ya está perfecto, sino que se había quitado la imagen. Dale, Douglas, gracias. Perdón, es que Fernando ya está presentando también. Dame un segundito. Ok. Fer. Sí, señor. Entonces, nuevamente, tomar las arquitecturas de Microsoft de referencia nos dan una idea global de cómo podemos abarcar un tipo de proyecto. No dejar islas de datos, o sea, aplicaciones, por ejemplo, que tú planeas montar 7 fuentes de datos, pero voy primero con 2, con 3, de pronto es en tu arquitectura, mirar el panorama completo, ver cómo ese big picture cabe dentro de esto y no dejar silos aislados. Y lo otro es evaluar el costo-beneficio de mantener un mundo híbrido, ¿no? Y veamos qué situaciones está bien. Podemos hablar de proyectos en la nube, pero también podemos hablar de proyectos híbridos donde compartan datos desde la tierra a la nube. Evaluar las diferentes situaciones donde los datos, en definitiva, por reglamentación, por necesidades del negocio, tengan que estar en la tierra, qué subimos a la nube y cómo cruzamos a través de Synapsis la posibilidad de estos dos mundos, ¿no? Lo tenemos a disposición y creo que tenemos la capacidad de poder juntar estos dos mundos. Por último, ya para cerrar, y estos son básicamente las lecciones que tenemos de diferentes tipos de proyectos, que Douglas lo comentaba al inicio. Controles Empresariales tiene un área de datos, un área construida por científicos de datos, arquitectos de datos, que les permiten a ustedes poder apoyarlos nosotros con el conocimiento, con las estrategias de cómo llevar a cabo diferentes tipos de proyectos, y en este caso, como nos habla de Synapsis, poderlos apoyar en cómo llevar a cabo este proyecto desde el punto de vista de ejecución, desde el punto de vista de gerencia de proyectos, cómo son esas mejores prácticas, ¿no? Entonces, quería compartir con ustedes esta información, y ahora le damos paso a Fernando para que nos muestre finalmente una demo donde podamos cerrar este webinar. Bueno, Dale, gracias, Jorge. Entonces lo que vamos a ver ahora es rápidamente dónde nos ubicamos dentro de Azure, la plataforma de Azure, para generar nuestro ambiente de trabajo en Synapse. Les regalo un momento. Ok, ¿ya ven mi pantalla? Sí, ya estamos viendo. Listo. Entonces, ya estamos dentro de nuestro portal de Azure. Y en el portal de Azure, para iniciar con
nuestro proyecto de Synapse Analytics. Entonces vamos primero a crear un grupo de recursos que es el contenedor donde vamos a ir colocando cada uno de nuestros componentes que van a ser parte, para este caso, de un proyecto de Synapse. Ya tenemos el recurso creado, que es este recurso que se llama demo, y hacemos una búsqueda de nuestro recurso de Synapse y encontramos el Azure Synapse Analytics en Workspace. Este es nuestro espacio de trabajo donde nosotros vamos a montar todo nuestro proyecto. Entonces ya tenemos uno construido, que es este. Para la construcción de este espacio de trabajo, aquí es donde de entrada nos va a pedir el nombre y el file system para nuestra construcción de un data lake. De una ya estamos entrando para que la base de todo el entendimiento que tenga para la carga de datos y obtener datos sea un data lake. Y es todo desde acá, desde el espacio de trabajo. Cuando ya tenemos nuestro workspace creado, ¿cierto? Entonces vemos aquí en la parte superior que podemos crear un nuevo SQL pool como nuestro recurso de persistencia de datos o una base de datos tipo Data Warehouse, ¿cierto? Y aquí podemos construir lo que es el poder de cómputo o de procesamiento que necesitamos para todas las capacidades de integración con nuestros Synapse. Entonces aquí podemos crear unas máquinas, podemos ver aquí unas máquinas de Apache que nos provee la herramienta, ¿cierto? Un nombre para el pool de Spark, el tamaño del nodo, ¿cierto? Él lo clasifica en pequeño, mediano y grande, dependiendo de las capacidades de las máquinas del cómputo que queramos asignar, y el número de nodos. Entonces, el número de nodos podemos tener de 3 a lo que pensemos o ya hayamos analizado para nuestro cómputo de los datos. Entonces podemos tener hasta 200 nodos de tipo mediano, que son 8 virtual CPUs y 64 GB de RAM, por ejemplo. Y aquí en este caso nos iría estimando el precio de la máquina de Apache Spark. Entonces, como nuestra base de datos, entonces creamos aquí un recurso de bases de datos dentro del mismo Synapse, no nos salimos de Synapse, ¿cierto? Y básicamente lo que nos va a decir es el nombre de la base de datos, cuál es la cantidad de DWUs o unidades de Data Warehouse que va a consumir el Synapse, ¿cierto? Y el tipo que es un SQL pool. Aquí ya nos pide cosas como las credenciales de ingreso, parte de seguridad y configuraciones de tipo, por ejemplo, si estamos trabajando desde nuestra red interna, entonces nuestro direccionamiento de la VNet, direccionamiento privado, ¿cierto? Y miremos aquí entonces. Vamos a entrar a nuestra base de datos. Dentro de la base de datos o la configuración de la base de datos, vamos a fijarnos de lo siguiente. Este es un recurso que nosotros dentro del Synapse podemos
detener o habilitar por demanda, ¿cierto? Entonces, si ya procesamos los datos que necesitamos procesar y los almacenamos en nuestra base de datos tipo Data Warehouse, y estos datos pasaron por otros recursos de analítica y por último generaron alguna visualización o reporte en un Power BI, entonces detenemos el recurso de Synapse y no nos sigue consumiendo más, en este caso, unidades de datos de Data Warehouse, ¿cierto? Y por otro lado tenemos el control nosotros sobre las ejecuciones. Listo. Ahora vamos a mirar esta que es la herramienta. Esta es la herramienta del Synapse Studio, que es donde vamos nosotros a trabajar directamente, a hacer la parte aquí de la analítica y todo lo que involucra, lo que vimos anteriormente dentro de la arquitectura, donde usamos todos los procesos de ingesta, procesamiento, carga, analítica y conexiones. Entonces, estos son lo que vemos aquí a la izquierda, son las opciones que vamos a utilizar nosotros para generar nuestro proyecto. Entonces tenemos la parte de datos, ¿cierto? Que es donde nosotros vamos a crear alguna conexión directa a nuestro Synapse Database, como hablábamos en la parte de los componentes. Hay una parte que era todo el manejo de datos o de la relación que existe dentro de Synapse, ejecutando código Transact o TSQL. Aquí tenemos nuestra parte de notebooks o desarrollo, ¿cierto? ¿Qué nos va a facilitar aquí? Pues ejecución de scripts, la construcción y ejecución de los notebooks del lenguaje, ya sea Python, Scala, R, hasta .NET tenemos acá, ¿cierto? Que podemos crear este tipo de códigos. Podemos hacer un data flow, que es toda la secuencia que puede llevar la transformación de los datos, la captura, la carga y transformación de los datos, ¿cierto? Y crear trabajos de Spark. Eso a grandes rasgos. Aquí ya tenemos el componente que es un orquestador. Y este orquestador, digamos que en un modelo clásico lo conocíamos como un data factory, que con este orquestador nosotros podemos implementar algún tipo de pipeline o herramientas para copias de datos. Entonces tenemos aquí el pipeline. El pipeline tiene varias actividades que podemos hacer, ¿cierto? Entonces podemos utilizar el Synapse para la ejecución de los notebooks que hemos tenemos la opción de crear actividades para mover y transformar datos. Entonces podemos hacer una copia de datos sencilla, como en un ambiente, tenemos una base de datos en un ambiente on-premise y podemos jalárnosla para nuestro ambiente de Synapse, o ya algo más complejo con un data flow, que es unir varias actividades que nos permitan transformar y ajustar datos para la carga de los mismos en nuestro Synapse. Tenemos funciones de Azure, podemos integrar los Databricks, la parte de Machine Learning como ejecución de los modelos que ya hemos anteriormente entrenado, diseñado y entrenado, y aquí los podemos ejecutar y hacerlos parte de nuestro Synapse. Esta es la parte de monitoreo.
Con eso monitoreamos las ejecuciones por ejemplo, de los pipelines, ¿cierto? Las duraciones y los disparadores. Los disparadores los disparadores para este caso son los agentes de ejecución de los pipelines. Y este que es el importante, que es el administrador. Este administrador es el que nos va a permitir conectarnos a todos los recursos que nosotros estemos configurando para la carga o extracción de nuestra información. Entonces tenemos aquí que son los Integration Runtimes, ¿cierto? Que es el componente, vamos a ver, esos son los componentes que nos van a permitir esa conexión. Tenemos estos componentes eh, de tipo conectores en ambientes, ya sea de máquinas virtuales o también en ambientes on-premise. Tenemos una base de datos SQL en nuestro servidor físico y ahí queremos extraer información que tenemos que procesar dentro de nuestra bodega de datos. Entonces, a través de este integrador podemos generar esas conexiones. Y estos que son de tipo Azure, que nos permiten hacer las mismas conexiones, pero ya a nivel de los recursos de Azure. Entonces, tenemos en este caso alguna base de datos, por ejemplo, necesitamos de un CosmoDB conectarnos al Synapse, utilizamos este tipo de Integration Runtimes. Esos Integration Runtimes, una vez creados, tenemos que ejecutar o crear unos linked services, que estos ya son donde nos van a decir, lo que creamos acá son esos componentes que nos van a especificar, por ejemplo, cuál es nuestro string de conexión específico. Entonces, aquí hablamos de una base de datos, la autenticación de la base de datos con sus credenciales y cuál es nuestra vía de conexión. Entonces, utilizamos un Integration Runtime para generar nuestros servicios linkeados. Listo. Yo tengo aquí para el demo una máquina virtual en Azure con una base de datos SQL 2019. Y dentro de esta base de datos SQL 2019 tengo dos tablitas con datos. Estas fueron, los datos fueron traídos a través de importación de datos directamente. Y tenemos aquí nuestras tablas. Entonces, la idea ¿cuál es? Es llevarnos estos datos que lo tenemos en un ambiente virtual o simulando un ambiente on-premise, ¿cierto? A través de nuestros Synapse, nuestras herramientas de Synapse, que este es el recurso este viene siendo nuestro SQL Pool, ¿cierto? Y como servicio PaaS, que tiene una base de datos tipo Synapse, y cargamos aquí, tenemos nuestras dos tablas que no tienen datos. Listo. Bondades de tener ese tipo de recursos como el Synapse o SQL 2016 en adelante. Hay un servicio muy bueno que se llama el Polybase Service, que nos permite eliminar dentro de los que, si alguno de ustedes, la parte técnica, conoce lo que es la parte o la etapa del stage,
para nuestro modelo de Data Warehouse. Con este Polybase eliminamos el stage. Entonces ya estamos rindiendo un paso en nuestra creación del modelo. Bueno. Entonces, vamos a ver si creamos esa copia de datos. Entonces, para esa copia de datos, yo ya generé el Integration Runtime para los ambientes, para nuestro ambiente virtual, la máquina virtual, y nuestro ambiente de Azure. Que dentro del Azure, pues está nuestro Synapse. Vamos aquí a la parte del orquestador. Y le decimos que bueno, ya tenemos nuestro pipeline, que es sobre este que vamos a trabajar. Y en las actividades podemos tomar uno que se llama movimiento y transformación. Y tomamos la copia. Solamente es arrastrarlo a nuestro espacio de desarrollo. Pues aquí ya lo podemos personalizar con algún nombre. Tenemos los parámetros de fuente, ¿sí? Que nuestra fuente, ¿cuál va a ser? Nuestro servicio en on-premise. Esos son las diferentes fuentes de los datasets que podemos conectarnos. ¿Sí? Entonces tenemos desde hacer integraciones o consumos desde algún servicio web en Amazon, ¿cierto? O también directamente desde el Redshift de Amazon. Tenemos algo sobre todos los componentes de bases de datos no estructuradas en Mongo, como Azure Cosmos DB y las diferentes APIs que tiene Cosmos DB. Manejar datos como Postgres, el mismo SQL, hacer consumos desde algún Azure Table Storage o Cassandra. DB2, por ejemplo, también podemos conectarnos y extraer la data. El mismo CRM, un Dynamics. Es bien amplio las opciones que tenemos para extraer datos. Entonces vamos a hacer una conexión a la base de datos on-premise. Vamos a usar un linked service, que ya lo tenemos, que es este. Y aquí tenemos algunas de nuestras tablas. Y validamos. Ahora nuestro destino. Que nuestro destino no es nuestro Synapse. Seleccionamos el servicio linkeado. Nuestra tabla de destino. Y validamos. Entonces, como si alguno de nosotros hemos trabajado procesos de ETL en ambientes on-premise, es exactamente los mismos pasos, las mismas secuencias. Importar el esquema.
y es el mapeo uno a uno de las columnas. Podemos hacer una validación. Y vamos a ver si nos corre. Ah, bueno. Nuestra forma de consumir los datos. Entonces aquí tenemos métodos de copiado, que es el polybase. Podemos hacer a través de comandos o un insertado por lotes. Listo, validamos y ejecutamos. Aquí vemos la salida, los tiempos de ejecución. Y en esta parte donde colocamos nosotros las cajitas, podemos seguir adaptando una secuencia, por ejemplo, que del misma copia de datos, una vez hecha la copia de datos, podamos ejecutar un modelo de Machine Learning que ya hemos entrenado. Y este modelo podemos, la data que genera este modelo, podemos hasta llevarla nuevamente a una tabla en Synapse y consumirla en nuestro Power BI. O si no lo queremos hacer a través de una tabla, el mismo Synapse, el mismo Power BI puede consumir el modelo de Machine Learning que está adaptado dentro del Synapse para este momento. Miremos qué pasó con la tabla. Y nuestra tabla ya ha sido cargada con unos datos que tenemos en nuestro servicio, en nuestro ambiente on-premise. ¿Qué particularidades tiene Synapse? Resulta que todas las tablas y todas las relaciones que nosotros estructuremos dentro de nuestro modelo de bases de datos, ya lo llamemos como tablas de dimensiones o tablas de hechos, dependiendo de las cantidades de consumo o de carga hacia estas tablas, nosotros podemos ajustarnos, particularmente crear una estructura de tablas que sea supremamente eficiente para el manejo de los datos a través de configuración de creaciones de tablas, por ejemplo, algo como podamos conocer, creando índices, pero para este caso lo que nosotros hacemos es manejar las distribuciones. Entonces hay varios métodos de distribución dependiendo de las tablas para aprovechar el rendimiento y el performance. Toda esta lógica de Synapse está supremamente estructurado para el manejo y el volcado de grandes cantidades de datos. Muchísimos datos, y aquí es lo que ya hemos conocido como Big Data. Si tenemos aquí, si todos tenemos una máquina entrenada, entonces lo que hacemos es ajustarlo dentro de nuestro marco de desarrollo, ¿cierto? Y le decimos que vamos a ejecutar una máquina de aprendizaje y la unimos. Y aquí abajo lo que nos va a pedir son las configuraciones de la máquina. Ahorita no tenemos esas máquinas configuradas,
lo que quería mostrarles era que dentro de todo el entorno de Synapse podemos trabajar nuestros proyectos de analítica, toda la analítica descriptiva y analítica predictiva. Entonces, pues ese es el demo que quería mostrarles, y pues la idea es que se lleven ustedes algo sobre Synapse, que sí sirve, dónde está, que y nuestro marco de trabajo de desarrollo. Excelente, Fer, muchísimas gracias por ese demo. Espero que todas las personas que estén acá les haya quedado como un poquito más claro acerca de la plataforma, puntualmente de Azure Synapse. Y por último, Fer, si quieres, coloca el último slide, porfa, si eres tan amable. Ok. Pues mientras Fer lo coloca, pues básicamente era una pequeña cuña en donde pues nosotros al día de hoy contamos con unos workshops enfocados 100% en estos programas de analítica, donde pues queremos trabajar con ustedes, queremos llevarlos de la mano, queremos contarles más a fondo acerca de Synapse, queremos que entiendan cómo Synapse puede aportar a su compañía, cómo podemos empezar a utilizar estos modelos de Machine Learning. En muchas de estas iniciativas vamos a través de una coinversión con Microsoft, donde Microsoft también coloca recursos, donde ustedes se van a nutrir muchísimo de estas iniciativas. Hacemos whiteboard designs, que son diseños de nuevas estructuras y nuevas arquitecturas a nivel de analítica, por lo que los invito, por favor, que cuando lleguen la encuesta, si les interesa, si quisieran conocer un poquito más de esta iniciativa, por favor, háganosla saber. La verdad es que hemos sido muy afortunados de cómo nuestros clientes han adoptado estos workshops. La verdad es que han sido muy productivos tanto para nuestros clientes como para nosotros, y queremos compartir con ustedes estas experiencias, por lo que, repito, si están interesados, porfa, cuando llenen la encuesta, coméntenos y seguro estaremos hablando entre esta semana y la que viene, poniéndonos de acuerdo y sacando una cita para que Fer como especialista, Jorge, el equipo de analítica, el equipo de cloud y mi persona, pues obviamente podamos sentarnos con ustedes en sesiones. Muchísimas gracias por este espacio. Sé que nos alargamos un poquito más de lo que inicialmente iba a ser, pero creo que ha sido súper provechoso. Antes de cerrar, pues abro los micrófonos si alguien quisiera comentarnos algo, si alguien tiene alguna duda, algún comentario acerca de la charla, la sesión, o si sencillamente pues lo dejamos hasta acá, y les agradecemos muchísimo por el tiempo y por la dedicación y por hacer parte de esta sesión con Controles Empresariales. Muchísimas gracias.